Esta tarde la Comisión de Seguridad del Senado recibirá la presentación de la ministra del Interior, Carolina Toá, del veto de la ley de usurpaciones, una iniciativa que contará con urgencia de discusión inmediata. El gobierno volvió a insistir en que las tomas sin violencia no son un invento del gobierno y endurecieron el tono contra la oposición respecto de que todo tipo de usurpación debe tener un castigo de cárcel. En todo caso, en La Moneda se distanciaron del otro camino que los habría enemistado aún más con la oposición, porque pese a los cambios de Chile Vamos, ya anunciaron que no irán al Tribunal Constitucional por el proyecto que castiga con cárcel el porte de combustibles en manifestaciones. Así que ayer se ha interpretado como una nueva derrota para el Ejecutivo. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles, ya en contacto con nosotros. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, parlamentarios del Frente Amplio en todo caso sí están considerando la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional luego de que el Congreso Nacional despachara ley, el proyecto que castiga con pena de cárcel el porte injustificado de combustibles en manifestaciones. La escena es la agenda de seguridad. El Ejecutivo se ha dado la tarea de ingresar 12 de las 31 iniciativas y una de ellas creaba la falta, que derivaba en una multa, para el porte de combustibles, iniciativa que desde un comienzo, en todo caso, hay que decirlo, contó con la resistencia de un sector del propio oficialismo. El argumento de las fuerzas de gobierno es que actualmente ya está tipificado con diversas penas de cárcel el uso, la fabricación y el lanzamiento de bombas Molotov. Entonces creían que lo lógico era que el porte sin uso de uno de estos elementos tenga el castigo menor de la multa. La ministra del Interior, Carolina Toá, hizo reserva de constitucionalidad a finales de junio, cuando la oposición aprobó una indicación que creaba la pena de cárcel. Este martes dijo que si bien hubiese preferido el camino de la comisión mixta y que no se fuese a ley, van a promulgar sin ir al Tribunal Constitucional. Por contraparte, Lorena Fríes, diputada de Convergencia Social, integrante de la Comisión de Seguridad, dijo que van a explorar la posibilidad de ir al TC. Lamentable la aprobación de esta ley, considerando que ya en el Código Penal y en la Ley de Control de Armas, lo que es fabricación, lanzamiento de objetos, artefactos explosivos, ya está penado. Lo lógico era que se sancionara con falta y creemos que hay posibilidades también de llevarla al Tribunal Constitucional. Para la oposición hay un correlato en la agenda de seguridad. Ellos están por tipificar delitos y el oficialismo está por crear faltas. En ese entendido se ha repetido el debate en el ingreso clandestino de migrantes, las usurpaciones, por nombrar solo algunas de las iniciativas en el marco del llamado Fast Track legislativo. Andrés Longton, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, ha hecho el punto todo el año. Según él, en Chile las multas no se pagan, prescriben y sobre todo no son un disuasivo para dejar de cometer delitos. A ver, no me sorprende la reserva de constitucionalidad del gobierno. Es lo mismo a propósito del veto a la ley de usurpaciones. Están enamorados de las multas. Y todos sabemos que las multas no son disuasivas, no se pagan en la práctica y prescriben en 6 meses. Esas cosas tienen que ser sancionadas penalmente. La multa no es disuasiva y solamente es la apariencia de una sanción. Vamos a la situación del veto de usurpaciones. Este martes los ministros Carolina Toá y Álvaro Elizalde llegaron al Congreso con una misión: plantear a los asesores, parlamentarios y, por qué no decirlo, también periodistas, que la usurpación sin violencia es una figura antigua del Código Penal, que estaba en la ley de usurpaciones aprobada por el Congreso Nacional y que no la inventaron ellos. También la jefa de gabinete, Carolina Toá, llegó a hacer el punto sobre el doble discurso que observa en un sector de la oposición que es cercano, por ejemplo, a fundaciones como Techo Chile, y dijo en sala que hablan de solidaridad, pero que ahora tocaría que vayan a decir a los campamentos que son usurpadores y que todos ellos deberían estar en la cárcel. Con una fuerte dosis de ironía, pidió a la oposición que no acusen a La Moneda de defender usurpadores y que ella entiende que piensan que la gente que está en campamentos debiese estar en la cárcel. El concepto de usurpación no violenta no lo inventó el gobierno, está en la ley. En todos los casos va a ser delito. La policía va a poder actuar en cualquier momento. Entendemos que la derecha piense que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel. Lo que pedimos es que ese debate se plantee en esos términos y no se diga que el Ejecutivo está protegiendo usurpadores.
A las 6 de la tarde, 14 senadores de oposición, liderados por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, actuaron como bloque para oponerse a la línea roja que entienden el gobierno cruzó, la multa en el caso de la usurpación sin violencia. El senador de Evópoli, ojo a esto, Felipe Kast, consolidó lo que había sido un fuerte rumor hasta esa hora, que tenía la intención de hacer un trámite más largo, que abría una lista de invitados y que incluso se estaba pensando en proponer a la Comisión de Seguridad sesiones especiales en la Araucanía o en Antofagasta. Kast dijo que los equipos legales están analizando una reinterpretación del veto y acusó al gobierno de pasar máquina con sus observaciones. Nuestros abogados están trabajando. La agenda y el calendario lo vamos también a anunciar. Está citada la ministra Toá. La semana pasada, junto al senador Coloma y varios otros acá de la coalición, le propusimos al gobierno un acuerdo. Le dijimos al gobierno que estábamos dispuestos a que parte de lo que ellos plantearan se pudiera aprobar, pero que nunca cruzaran la línea roja de transformar pena de cárcel en multa. Y el gobierno quiso pasar la máquina y por eso estamos hoy día como estamos. El martes empezó con serias dudas de que el gobierno ingresara a una urgencia. Fuentes de la radio aseguraban que en el Ministerio de las Express no había convencimiento de que fuese el mejor camino e incluso existía hasta una reserva técnica respecto de la pertinencia de una urgencia legislativa. Entendidos en las conversaciones, advierten que fue la ministra Toá la que hizo el punto de que debía ponerse una urgencia y que tenía que ser un trámite corto. De hecho, en el punto de prensa que dio en el Senado en conjunto con el ministro Álvaro Elizalde, fue ella quien hizo que Elizalde anunciara la urgencia de discusión inmediata que va a ingresar hoy mismo. Desde las 12:30 horas comienza el trabajo de la Comisión de Seguridad del Senado con la presentación de Toá sobre el veto y Kast pretende dar a conocer un calendario de visitas que incluiría a gobernadores regionales y organizaciones de víctimas de usurpaciones. Desde la centroizquierda se le advirtió al gobierno que apurar a la oposición con esta urgencia podría tensionar aún más las cosas. Esto principalmente, Katy Tomás, porque durante esta jornada de martes quedó de manifiesto que este es un sector que no olvida que cuando el presidente Sebastián Piñera presentó el veto presidencial al proyecto del Servicio de Mejor Niñez, el Congreso se demoró casi 4 meses en despacharlo. A ver, mira, varias cosas sobre el tema. Yo no entiendo, a ver, ¿por qué se llega a toda esta discusión de la legítima defensa privilegiada, si es violenta, si no violenta, con Carolina Toá, que en algún momento dijo son pacíficas, entonces le rechazaron, esto no es pacífico, ¿cómo hacer pacífico una toma? Que alguien se apropie de la propiedad de otro. Entonces, bueno, tuvo que rectificar y el gobierno entonces entró en otra distinción, dice violenta y no violenta. Se eliminó el concepto pacífico y dice, bueno, pero si la legislación actual está en el Código Penal. Yo quiero recordar que el Código Penal y estas normas en específico son de 1875. O sea, tienen casi 150 años, digamos. Entonces, claro, llevan muchísimo tiempo. Entonces, por algo se está modificando. Yo no entiendo, Gonzalo, por qué, para no llegar a la defensa legítima privilegiada, no se establece un sistema enormemente eficiente para que el propietario, probando que es propietario, pueda pedir a la autoridad y ésta actúe de inmediato para sacar a las personas que han entrado a un lugar. Y se elimina toda esta discusión de la legítima defensa privilegiada y otras cosas más, o estas penas tan altas, porque ¿sabes lo que pasa acá? Lo que ocurre es que si se llega a la última ratio es porque todo está fallando y aquí hay desconfianza de los tribunales, yo creo que con alguna razón en muchos casos, de las autoridades y su concepción del derecho de propiedad. O sea, la desconfianza es enorme entre todos los sectores. Eliminar esa desconfianza de manera de establecer normas expeditas que permitan que los propietarios ejerzan su derecho. Y uno de los derechos de la propiedad es justamente la posesión del bien del que se es dueño. Entonces, ¿por qué no se avanzó hacia allá? ¿Es porque hay desconfianza o porque muchos no creen en el derecho de propiedad tal cual en este tipo de concepción y por lo tanto ahí está el problema? ¿Qué es lo que pasa? No, a ver, lo que sí hay que aclarar, Tomás, es que tanto en el veto presidencial como en el proyecto original sí existe la restitución anticipada del inmueble que puede solicitar un propietario a un juez, en que eventualmente puede enviar a la policía a hacer el desalojo. Esa figura sí está expresada, se tienen que generar ciertas condiciones, pero claro, sí forma parte del proyecto, incluso el gobierno efectivamente lo vetó. Hay efectivamente, y esto hay que decirlo, hay un cuestionamiento a los jueces muy fuerte. De hecho, lo comentábamos ayer. Esta tramitación ha dejado de manifiesto como el Congreso Nacional no solamente piensa que en la ley de usurpaciones no es la mejor idea confiar en los jueces, sino que no es buena idea confiar en los jueces y punto.
Y eso ha quedado de manifiesto por la posición profunda que han tenido en torno a defender la idea de que una buena ley es aquella que no deja margen de interpretación alguna al juez. Y eso ha sido lo que el gobierno se ha opuesto en el veto presidencial, vetando lo que se llama la norma rígida, porque aparecía, o al menos eso decía el Ejecutivo, una situación en donde el juez no podía determinar ni agravantes ni atenuantes algunas. Simplemente tenía un margen corto para definir el grado de la pena, que por supuesto que está diferenciado entre la toma sin violencia y la toma con violencia, pero en todos casos era pena de cárcel, y que eso finalmente fue graduado, y ahí la ministra Toa lo ha dicho un montón de veces, ahí se generó este escenario en donde se dijo, por ejemplo, que podría ser un agravante en una usurpación si es que ésta obstruye el control de un incendio o el acceso a un servicio básico, o si es que se hace sobre un terreno que ya ha sido usurpado previamente, o si la persona que lo usurpa ya usurpó otro terreno en anterioridad. Y por supuesto también como atenuante, por ejemplo, el que al llegar el personal policial o al llegar el propietario se devuelva el terreno usurpado voluntariamente. ¿Sabes lo que pasa? Que, claro, algunos dicen que si es solo multa, resulta que después las multas no se cobran. El sistema de cobro de multas, que las multas además tienen que ser, y si no se cobran, no constituyen un elemento que permita a las personas no reiterar esa misma acción, porque al final no hay sanción en la práctica. O sea, no es disuasiva esa sanción. Por eso está el problema de la multa. Y por lo tanto no se entiende. Para algunos, la legítima defensa privilegiada es un exceso, pero también exigen que otra sanción alternativa sea lo suficientemente disuasiva. Y aparentemente esta no lo sería, porque además sería, dicen, una imposición al interior del gobierno del Partido Comunista, que no tiene una concepción de la propiedad como se tiene en el resto de la sociedad, eso todos lo sabemos. Entonces, ahí habría un problema. Y ahí está el gran nudo de la impresión, ¿no? Cuando dicen, y en esto hay que ser muy preciso, cuando dicen que en esta la ganada del Partido Comunista, habría que decir... Y del Frente Amplio, sectores del Frente Amplio. Efectivamente, y el Frente Amplio, y un sector del Frente Amplio, es cierto. Que la multa era algo que ellos querían, es cierto. Que lo propusieron en la moneda también es cierto. Lo que pasa es que ellos querían que fuese solo multa la toma sin violencia. Y lo que se ha hecho es que se ha dejado la opción al juez de que también pueda dar cárcel de todas maneras. ¿Y por qué decimos esto? Porque seguramente algún militante comunista o parlamentario, incluso de la bancada de la Cámara de Diputados, que entiendo que están analizando cómo votar, podrá pensar, bueno, la verdad es que no siento que gane mucho, porque en realidad lo que nosotros más queríamos era que se eliminara sí o sí la prisión, y de hecho ellos se enfrentan al dilema de qué hacer en la votación en sala, y si es que eventualmente se llegara a convertir en un veto aditivo, que de hecho me parece que en esa parte del veto, porque son 14 vetos, 14 observaciones, sí lo es, y nosotros siempre se estamos explicando la regla del veto. Cuando un veto es aditivo, eso quiere decir que cuando agrega algo, si es que el Congreso rechaza, en vez de los otros tipos de veto, no tienen que insistir. ¿Por qué? Porque se entiende por mantenido aquello que el gobierno... Entonces, si que se mantiene, eso significa que la oposición, la derecha, los autores del proyecto, mantendrían que solo va a ser cárcel y se va a desechar el camino de la multa. Entonces, si es que eso termina ocurriendo, la presión está para el Partido Comunista y para el Frente Amplio en apoyar ese veto en particular, el veto que me parece que es el número 5. Si es que no lo apoyan, existe la matemática, está clara, la posibilidad creciente de que solamente queden para tener que elegir o solo cárcel o multicárcel. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto. A ver, veamos un caso concreto. A más de 3 meses de un fallo, hay una sentencia dictada por la Corte de Valparaíso, la Corte de Apelaciones, que ordena en 4 meses el desalojo de la toma del Cerro La Virgen en San Antonio. Surgen cifras que dan cuenta del explosivo crecimiento de este asentamiento ilegal que experimentó en el último año, mientras el recurso de protección se tramitaba. O sea, se empeoró, se agravó, se agravó la situación. De acuerdo con el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo, el Servio de la región de Valparaíso, Rodrigo Uribe, desde 2022 a la fecha pasó de tener 2.881 familias a más de 5.600 familias, con una estimación de 15.000 ocupantes. La toma partió en octubre de 2019, en el inicio de la revuelta o del estallido social.
Pese a que se trata de una orden judicial que reprochó la ocupación como espuria y contraria al Estado de Derecho, el presidente de esa instancia parlamentaria, que es Tomás Hirt, de Acción Humanista, calificó como delirante solo intentar un desalojo de esa magnitud. Dijo: creo que en eso, se refiere a la necesidad de frenar el desalojo, coincidimos todos y todas en que es imposible siquiera pensar en un desalojo de 15.000 personas. Francamente es delirante la idea. Tampoco es aceptable el desalojo de un porcentaje o de un pequeño número, dadas las condiciones en las cuales están las familias. Esto lo dijo en la última sesión, eso fue el miércoles pasado. De acuerdo con los dirigentes del campamento, el 33% de los habitantes son niños y el 27% son extranjeros, muchos de ellos indocumentados. El abogado de los dueños de las 204 hectáreas de terreno, Diego Pereira, deploró las declaraciones del diputado Tomás Hirt, dado que aluden en forma crítica a un poder del Estado independiente del legislativo, como es el judicial. Me parece una pésima señal viniendo de un diputado de la República, más aún en plena discusión sobre el veto dispuesto por el Ejecutivo a la nueva ley de usurpaciones. Y este profesional precisó que la situación está obligando a su representado a tener que aceptar vender los terrenos al Estado, dado el conflicto social generado y puesto que la usurpación siguió creciendo sin freno mientras el caso estuvo judicializado. De hecho, hizo una oferta de 38.000 millones de pesos por las 204 hectáreas ocupadas. Lo que dijo es un 30% bajo el valor comercial e incluso bajo la tasación por hectáreas que hizo el mismo Ministerio de Obras Públicas en su momento cuando quería expropiar un tramo para el nuevo acceso al puerto de San Antonio. El escenario ideal es recuperar los terrenos de la empresa, ejecutar los proyectos que estaban previstos, iniciativas privadas de viviendas sociales. Pero entendemos que dada la cuantía de personas que habitan es muy difícil. Nos han obligado a llegar a un acuerdo que desde el punto de vista de la dificultad del cumplimiento del fallo estamos dispuestos a aceptar, dijo Pereira. Que el Estado compre terrenos desvalorizados por su usurpación ilegal para cederlos a sus ocupantes es una fórmula que fue planteada por el entonces ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, respecto de las ocupaciones de predios agrícolas y forestales en el sur, el llamado win-win, es decir, todos ganan, cuando en agosto del año pasado dijo: muchas forestales se están vendiendo porque no les sirve de nada tener los predios tomados y les conviene. La Seremi de Vivienda Belén Paredes y el director del Servio confirmaron que el ministerio abrió una mesa para negociar la compra del terreno. Para ello se están acelerando la inversión, 161 millones de pesos para un catastro definitivo del sector y estudiar las aptitudes legales, topográficas y de seguridad del terreno para urbanizarlo. Los resultados estarían recién en noviembre, mes en que, según cálculos del recurrente, se cumpliría el día 12 el plazo dado por el fallo para que los ocupantes lo abandonen en forma voluntaria. Tras ello habría un mes más para, de no fructificar la negociación, hacerse por partes. En la misma sesión de la Comisión de Vivienda, los dirigentes de la toma advirtieron que en tal escenario van a resistir la acción de Carabineros. No queremos tener que enfrentarnos con la fuerza pública en un desalojo forzoso, porque si ese fuera el caso, defenderemos con la vida, si es necesario, nuestros hogares, dijo el presidente del Comité Agua Salada, uno de los 9 en que está dividida la toma. Debido a la dificultad para empadronar, el recurso de protección fue dirigido solo en contra de Catherine Sangüesa, es dirigente del Comité Centinela. Su abogado es Rubén Lemipán, cuestionó el plazo del 12 de noviembre, señalando que la Corte dictó una resolución en la que por problemas de notificación abrió plazo para impugnar el fallo. Y hay otro dirigente de la toma de San Antonio, Juan Santibáñez, que pidió en la última sesión de la Comisión de Vivienda el apoyo de los diputados para, dijo, frenar el desalojo. Noticias